Mientras la gente se muere esperando su agua potable, esperemos y confío mucho en que esa cifra del 100% cierre a nivel nacional, cierre esa brecha urbana y que ese 85% pueda avanzar. Porque sin agua potable, sin alcantarillado, señor presidente, seguimos condenados a la pobreza. Miremos nada más, si no hemos podido todavía resolver el problema en la zona de Tambo Grande, donde se desbordó el río y ahorita siguen conviviendo con el desagüe abierto. Estas son las tareas que hay que emprender y hay que emprenderlas ahora. Nuestra confianza, señor Premier, tiene un gabinete que tiene realmente que articularlo para que piense en el país y sobre todo piense en resolver las necesidades ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla, Nuevo Perú, portavoz. Gracias. Por su intermedio, a nombre de Nuevo Perú, quiero saludar la presencia del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y a todo su gabinete. Señor presidente, nosotros queremos partir de un tema importante, que es el tema del compromiso nacional de luchar contra la corrupción. Y aquí marcamos una primera diferencia y preocupación con la presentación del presidente del Consejo de Ministros, que no ha hecho referencia a la necesidad de derogar, de revisar estos decretos supremos, el 06-2018 Energía y Minas, el 07, el 8, el 9 y el 10, que el último día de gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski concediera licencias y otorgamiento para explotación y exploración de hidrocarburos en varios lotes en nuestro mar. Esto, señor presidente, tiene que tener el compromiso de este nuevo gabinete y del gobierno de Martín Vizcarra de derogarlos, por lo menos revisarlos, porque, señor presidente, es una expresión de corrupción. En segundo lugar, no ha dicho absolutamente nada sobre un tema que es crucial para la corrupción y que eso se ve en el escándalo de Odebrecht. Es la modalidad de contratación del Estado de la obra pública con los sectores privados. Esa modalidad por la cual se hacen licitaciones sin estudios definitivos y simplemente se hace con estudios referenciales y se otorga una obra, por decir, digamos, como en el caso de la Interoceánica, por 920 millones de dólares y termina al cabo de su construcción en 4.500 millones de dólares, se multiplica por 5 veces, por las famosas adendas. Esas adendas, señor presidente, por la cual la entidad o el empresario que está construyendo plantea una valorización y la tiene que aceptar un señor, una empresa supervisora, y aceptarle el concedente, que es un funcionario del Estado. No es una sorpresa, señor presidente, que vía coima ambos, la supervisora y el funcionario del Estado, acepten las valorizaciones y se multiplican, se multiplican. Queremos volver a una modalidad de contratación en la cual con estudios definitivos haya solo la posibilidad de una modificación de un 10% sobre el precio final de la obra en relación al precio con el cual fue concedida. No podemos seguir con esta modalidad perversa, señor presidente. Por otro lado, señor presidente, queremos que también haya una evaluación del plan integral anticorrupción que se ha aprobado al inicio de este gobierno. Eso tiene que también, señor presidente, ser urgente. Por otro lado, señor presidente, nosotros estamos porque se fortalezca el Sistema Nacional de Control. Y aquí tenemos que hacer una autocrítica a los congresistas. Tenemos que rectificar la ley por la cual se excluye al Congreso Nacional de la República para que no sea la Contraloría la que nombre y de la cual dependa el auditor interno del Congreso de la República. Señor presidente, ese es un criterio elemental. No podemos ser jueces y partes en la ejecución de nuestro presupuesto. Y también, señor presidente, tenemos que hacer una autocrítica aquí en el Congreso de la República. Es cierto, todos los partidos políticos no son organizaciones que se han formado para delinquir. Es cierto, señor presidente, pero también es una verdad que muchas organizaciones políticas tienen muchas características que llevan a la opinión pública a pensar
que sí podrían ser organizaciones delictivas y que se han agrupado para delinquir. Eso tiene que ser también, señor presidente, combatido, y creemos que debe merecer una acción conjunta entre el Congreso de la República y también los otros poderes del Estado. Y aquí tenemos que exhortar al Poder Judicial, al Ministerio Público, señor presidente, y al Tribunal Constitucional. El escándalo último día de la liberación del expresidente Ollantaytamala y su pareja tiene en el fondo, señor presidente, una realidad. Hay 75.000 presos en el país, en nuestras cárceles, de los cuales 40.000, más de la mitad, no tienen sentencia, señor presidente. Y les exigamos al Poder Judicial y al Ministerio Público celeridad en estos procesos, porque es una responsabilidad del Estado, señor presidente. Un segundo tema, señor presidente, respecto a la reactivación económica. Y aquí reiteramos otra profunda discrepancia con los planteamientos esgrimidos el día de hoy, que son una continuidad del modelo económico que hay en nuestro país. Señor presidente, no hay ninguna medida significativa para la construcción del mercado interno nacional. Se sigue persistiendo en esa lógica que la inversión pública tiene que ser manejada fundamentalmente desde el gobierno nacional. Y hemos reiterado en la aprobación del presupuesto, señor presidente, nuestra discrepancia, que el 75% de la inversión pública sea manejada por los ministerios, es decir, por el gobierno nacional, y solo un 12% por los gobiernos regionales y un 13% por los gobiernos municipales. Para nosotros tenemos que ir a una lógica que se maneje por 3/3, un tercio de la inversión pública nacional, el gobierno nacional, el otro tercio los gobiernos regionales y el otro tercio los gobiernos municipales. Y aquí, señor presidente, también en la necesidad de construir mercado interno, nosotros exigimos que se aumente el sueldo mínimo vital. 930 es una cantidad que no permite, señor presidente, el desarrollo de una capacidad de consumo. No debemos seguir pensando en que solo debemos producir para exportar, señor presidente. Esta lógica tiene que cambiar. No podemos seguir pensando que los ingresos del Estado van a ser por la actividad minera. Tenemos que diversificar la economía. Tenemos que ser audaces, señor presidente. No planteamos que se multiplique el sueldo mínimo, pero por lo menos debería subir a 1.200 o a 1.500 soles para reactivar la capacidad de consumo. El otro tema respecto, señor presidente, a las cifras que ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros. Dice que el crecimiento del PBI actualmente está entre 2 y 3% y queremos una meta del 5% en 2021. La inversión de 0,3 a 0,8 a 8%. Y aquí, señor presidente, la pobreza 21.7 y la meta es bajarla al 18, 3 puntos en los próximos 3 o 4 años. La presión tributaria 12% y elevarla al 15%. Señor presidente, aquí estamos en una lógica perversa de ignorar la desigualdad. Además de la pobreza que tiene el Perú, que es 21.7, como hemos tenido conocimiento en los últimos días, hay una desigualdad profunda, señor presidente, y aquí no hay medidas que tiendan a disminuir la desigualdad. No hay ninguna preocupación. Siguen solo preocupándose en la política económica de políticas e instrumentos que favorezcan la inversión. Tenemos que favorecer también y usar los otros instrumentos económicos y monetarios que favorezcan el consumo, el desarrollo del mercado nacional, la descentralización. Ese argumento, señor presidente, que no se les entrega a los gobiernos regionales y municipales dinero para invertir porque hay corrupción y ineficiencia, es el mismo argumento, señor presidente, que también hay corrupción y ineficiencia en los ministerios públicos. Entonces, señor presidente, las metas tienen que cambiar, tienen que combatir la desigualdad, tienen que combatir el centralismo en nuestro país, señor presidente. La presión tributaria, 15%, es una situación que no le permite al país salir adelante, señor presidente. El promedio de presión tributaria, recaudación tributaria, es 18% en América Latina. Tenemos que tener medidas drásticas, señor presidente, que aumenten la presión tributaria, y entre ellos es el combatir las exoneraciones, señor presidente, que deberían ser por plazos prudentes,
ampliaciones prudentes y no en forma casi indefinida, señor presidente, como actualmente se maneja. Otro punto, señor presidente, la reforma político-electoral. Nosotros sí creemos que tiene que haber una renovación profunda de la política, señor presidente, y esa renovación es favorecer la participación y la renovación política con la entrada de los jóvenes a la política, con propuestas audaces para que las mujeres tengan una participación más protagónica en la vida política del país, y eso tiene que avanzar, señor presidente. Por eso la propuesta que tiene de ir a una posición de equidad debería ser más drástica. 50% de candidaturas mujeres, señor presidente, y 50% de varones, incluso favorecer la elección real con cupos para la participación y la renovación política. La necesidad de disminuir, señor presidente, esa exigencia que para inscribir un partido político haya el 4%. En solo 1 o 2 países en el mundo, entre ellos el nuestro, se plantea esta exigencia del 4%. La mayoría de países, señor presidente, promueve la renovación, y el control no debe ser en el número de firmas, sino en el cumplimiento real de los estatutos. Los estatutos de los partidos dicen congresos nacionales cada 2 años y sin embargo nunca lo realizan. Yo le pregunto a la bancada del Partido del Frente, ¿hace cuánto tiempo han hecho un congreso en su partido? Señor presidente, son cosas que tienen que ir a la renovación y necesitamos un compromiso, señor presidente, del Congreso y el Ejecutivo para renovar la política. El otro elemento, señor presidente, que también tenemos autocríticamente, señor presidente, tomar la decisión como Congreso de sancionar a aquellos integrantes de este Congreso que tienen deudas con la justicia, señor presidente, porque eso nos desprestigia y debilita la democracia. Otro punto, señor presidente, importante es respecto a seguridad alimentaria, agro. Se ha referido a este tema, pero, señor presidente, tiene que irse al fondo. Tenemos que tomar una política nacional. Continúe. Un minuto adicional. Gracias, señor presidente. De tener una política de seguridad alimentaria para no depender. Otro tema, señor presidente, en cuanto a seguridad. Tenemos que tomar medidas drásticas de combatir el femicidio. Y aquí tiene que haber una autocrítica de este Congreso, señor presidente, que no aprobamos la ley que endurecía los crímenes de feminicidio sobre pretexto que era una cuestión de género. Señor presidente, no hay que indignarse cuando ocurran los hechos, sino hay que tomar medidas adecuadas y oportunas. Finalmente, señor presidente, en el tema laboral. En el tema laboral, aquí se dice mucho, pónganse de acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo cuál va a ser el salario mínimo, y si no se ponen de acuerdo no hay entrampamiento. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de implementar políticas que protejan, señor presidente, a los trabajadores. Y finalmente, señor presidente, quiero decirle que nosotros tenemos que implementar políticas en cuanto a seguridad ciudadana, empezando por implementar y respetar el principio penitenciario de que no se trasladen presos en las cárceles de un lugar a otro. Deben cumplir los presos condenas en los lugares cercanos al lugar habitual de su residencia, y eso me refiero y lo digo porque en Puno siempre se ha considerado como zona de castigo y lo mandan a Chayapalca, a la capilla de Ollanamayo, a los presos como castigo. No, señor presidente, deben cumplir en su lugar porque nos están trasladando inseguridad. Finalmente, señor presidente, nosotros esperamos que después de este debate haya una intervención nuevamente de los ministros y del presidente del Consejo de Ministros para tomar una decisión definitiva respecto al sentido del voto en relación al pedido de confianza por parte de Nuevo Perú. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Wilber Rosas, Frente Amplio. Señor presidente del Congreso, colegas parlamentarios, por su intermedio, señor presidente, saludar al primer ministro y al gabinete ministerial que lo acompaña. Y quiero empezar recordando algo, porque parece que ahora estuviéramos empezando como si nada hubiera pasado. Y lo que hay que decirle a los ministros y al primer ministro
es que acá estamos nuevamente reunidos porque nosotros desde el Frente Amplio hemos sido incisivos, hemos sido consecuentes con nuestro planteamiento y planteamos la vacancia una y otra vez. Y la planteamos en la segunda vez multipartidariamente. Y la planteamos por la razón de que quien gobernaba el país, la primera autoridad del país, estaba metido en actos de corrupción. Esa es la razón por la cual estamos acá. No hay otra razón. Por eso estamos con nuevos ministros y por eso estamos con un premier. Y con un premier que es parte también de este Congreso. Esa es la razón, ese es el motivo. Pero también estamos por otro motivo en esta reunión. Y cuando el propio discurso del primer ministro nos menciona en su primera página y nos dice que nuestra economía, hace esta constatación, que nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Y lo más alarmante, por primera vez en este milenio, es que la pobreza ha aumentado. Entonces, aquí partimos de una constatación. Este sistema no corresponde, este sistema fracasado, este sistema capitalista fracasado. Y su modelo neoliberal igualmente ha fracasado. Y estos datos que nos están dando nos están mostrando eso. Nos están mostrando de que no hemos logrado, a pesar de que hemos gobernado se ha gobernado en función de pequeños grupos empresariales. Ha gobernado la CONFIEF, esa que recibía plata para hacer la campaña por una candidata. Esos son los que decidían en este país para ver qué se hace. Y ha habido una continuidad, y esa continuidad era este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, este gobierno el cual ganó en esta gestión y que estamos empezando una segunda etapa de ese gobierno. Y esperamos que ese gobierno no sea más de lo mismo. Eso es lo que queremos, que no sea más de lo mismo, que no se repita lo que ha sucedido en esta primera etapa de este gobierno y que el premierato y que el nuevo presidente sea un nuevo gobierno, una nueva forma de querer gobernar, pero para el país. Y acá veo, y no quiero con esto discriminar a nadie, porque me pueden decir, aquí veo rostros más peruanos entre los ministros, y espero que estos peruanos piensen como peruanos y no estén pensando de que la compañía norteamericana tal y de que la compañía tal, y piensen en el país, piensen en esos hermanos espinarenses que en este momento tienen metales pesados en la sangre por contaminación de una empresa que es deudora, no paga la SUNAT. Eso piensen en los arroceros, piensen en los paperos que para conversar con el ministro de Agricultura y para sentarse con el ministro de Agricultura todavía han tenido que morir tres campesinos. Eso de ninguna manera, señor presidente, debe de suceder nuevamente. Y tenemos que hablar de los maestros, tenemos que hablar de la salud, tenemos que hablar de los maestros, y hablemos con los maestros, no con la burocracia sindical. Usted sabe, señor primer ministro, por su intermedio, señor presidente, hemos estado reunidos noches íntegras, tardes íntegras, para hablar con los maestros y ver su problemática. Solucionemos el problema de los maestros, solucionemos el problema de la salud, solucionemos el problema de todos. Pero también, como al empezar dije, acá hay un problema grave que se llama corrupción. Incluso al presidente de la